Psicopatología. Marco general de la psicopatología. Historia de la psicopatología. Los conceptos sobre la enfermedad y salud mentales han ido modificándose a lo largo de la historia. Las modificaciones y cambios se han basado muchas veces en concepciones filosóficas y sociales en los avances científicos hasta prácticamente finales del siglo XIX. Los cambios sociales y científicos que se producen en esa época, ligados a la revolución industrial y el cambio de enfoque científico, es decir, de la observación natural a la controlada, facilitan la aparición de nuevas ciencias, entre ellas la psicología, que modifican sustancialmente el acercamiento a la enfermedad y a la salud mental de las personas. La evolución de la psicología como disciplina científica alejada de la filosofía y con un enfoque distinto al exclusivamente biologicista sobre la mente y el comportamiento humano, han dado lugar al desarrollo de diversos modelos o enfoques sobre la enfermedad mental, sustentados a su vez en distintos criterios básicos. Los modelos psicológicos que más aportaciones han hecho al conocimiento y a la explicación de las psicopatologías, como psicodinámicos, conductuales, sociales, sistémicos y cognitivos, han ido evolucionando a su vez desde sus formulaciones iniciales hasta las más actuales. Uno de los principios más aceptados para cualquiera de estos modelos es que ninguno de ellos es suficiente por sí solo para explicar y comprender las psicopatologías. Del mismo modo, algunos modelos o enfoques son más adecuados que otros para explicar y comprender una determinada psicopatología. Las psicopatologías no se pueden comprender adecuadamente sin hacer referencia a la salud mental. La adopción de un enfoque dimensional entre salud y enfermedad es una de las aportaciones más importantes de la psicología al estudio científico de la psicopatología. Las iniciativas legislativas de nuestro entorno al respecto de las enfermedades mentales han experimentado cambios sustanciales en las últimas décadas. El reto más importante que tiene hoy la psicopatología desde el punto de vista social es la lucha contra el estigma asociado a las personas que padecen enfermedades mentales. Conceptos y criterios en psicopatología. El criterio estadístico. Cuando la psicología y la psicopatología se homologaron a las ciencias naturales, se recurrió a la cuantificación de los datos psicológicos a través de la estadística. En psicopatología, la estadística se transmutó en criterio definitorio del objeto y adquirió rango de concepto, cuya máxima ejemplificación está en el criterio estadístico de la psicopatología. El postulado central del criterio estadístico, postulado de frecuencia, es el que las variables que definen psicológicamente a una persona poseen una distribución normal en la población general de referencia de esa persona. Consecuentemente, la psicopatología es todo aquello que se desvía de la normalidad. Según este criterio se habla de hiper o hipoactividad para catalogar un comportamiento motor alterado o de alta versus baja inteligencia para designar la capacidad mental de las personas. Sin embargo, la restricción al ámbito de lo infrecuente no siempre conlleva psicopatología. Ejemplo, creer en una vida después de la muerte puede ser muy frecuente, pero el no creer en ello no significa patología. Problemas de este estilo han llevado al segundo supuesto, el de la continuidad. Los ejemplos constitutivos de la psicopatología se hallan presentes en la normalidad, pero constituyen una exacerbación por exceso o defecto de esa normalidad. De modo que las diferencias entre lo normal y lo patológico son de naturaleza cuantitativa de grado. Aquí además se utiliza el prefijo a para hablar de conductas o actividades anormales que se caracterizan no solo por ser poco frecuentes, sino además por contener los mismos elementos de la normalidad, pero en un grado o excesivo o escaso. Cuando la psicopatología se rige por un criterio estadístico, se suele emplear el término anormalidad como análogo al de psicopatología. Los criterios sociales e interpersonales. Uno de los criterios sociales es el que Sullivan denominó criterio consensual.
para señalar que la definición de las psicopatologías es una cuestión de normativa social, es decir, del consenso social que se alcanza en un momento y lugar determinados. De ahí que se afirme que lo psicopatológico es una construcción social, una convención, no existe más que en las mentes de quienes lo postulan. Es también un criterio para la ausencia o presencia de psicopatologías, la adaptación a los modos de comportamiento esperables, habituales y considerados correctos por el grupo social. De hecho, se encuentra en la base del criterio legal de normalidad mental versus psicopatológico. En la medida en que una persona se comporte, piense o sienta como lo hacen sus congéneres o como estos esperan que lo haga, será catalogada como normal. Sin embargo, suponer que la adaptación es sinónimo de salud mental es erróneo. Ejemplo, para un joven de un barrio marginal de una gran ciudad puede resultar adaptativo socialmente asumir la violencia y la agresión como forma de comportamiento habitual. La adaptación no puede erigirse como el criterio por excelencia para la delimitación de lo psicopatológico y de lo normal. Esto da lugar a una indeterminación del criterio. Un modo de solucionar la indeterminación del criterio sería postular la existencia de condicionantes situacionales que serían los responsables de las psicopatologías. El individuo sería como una marioneta sometida a contingencias ambientales y que representa el papel que la sociedad le adjudica. El riesgo que conlleva sustraer de la naturaleza humana la autodeterminación y la racionalidad. Los criterios subjetivos o intrapsíquicos. Según los criterios subjetivos o intrapsíquicos, es el propio individuo el que dictamina sobre su estado o situación, lo que se suele traducir en manifestaciones verbales o comportamentales, es decir, quejas sobre la propia infelicidad, sobre la incapacidad para afrontar un problema. Una variante de este criterio es el algedónico, que hace referencia al sufrimiento personal propio o ajeno, como elemento definitorio de la presencia de una psicopatología. El principal problema de este criterio es que las personas son conscientes de sus problemas, pero no todas las personas que manifiestan infelicidad o angustias son catalogables de psicopatológicas. El criterio subjetivo no tiene en cuenta los efectos que un comportamiento anormal produce en el contexto social inmediato de la persona que lo exhibe, algo que sí lo tiene en cuenta el algedónico. Sin embargo, este tipo de criterio resulta insuficiente, aunque en la práctica hay que tenerlos en cuenta. Los criterios biológicos. La variedad de los criterios biológicos es muy amplia, puesto que son muchas las disciplinas que se encuadran en las perspectivas biológicas, como genética o neurología, entre otras. Todas mantienen el supuesto básico de las distintas psicopatologías. Son la expresión de alteraciones y o disfunciones en el modo normal del funcionamiento, bien de la estructura, bien del proceso biológico que la sustenta. Estas alteraciones pueden estar causadas por las acciones de agentes patógenos externos. Se califican con el prefijo dis por carencia de determinados elementos constituyentes, prefijo a, o por una ruptura del equilibrio normal de los procesos o estructuras involucradas, prefijo hiper o hipo. Asumir una etiología orgánica como explicación última o exclusiva de las psicopatologías conlleva adoptar el término de enfermedad mental, aceptar la dicotomía biológico versus psicológico para explicar la aparición y el mantenimiento de una psicopatología significa para el individuo. Criterios de anormalidad. Algunas conclusiones. Todos los criterios mencionados son necesarios, pero ninguno es suficiente por sí mismo para la psicopatología. Existen unos postulados para categorizar y catalogar un determinado modo de pensar, actuar o sentir como anormal o psicopatológico. No hay ningún criterio que por sí mismo o aisladamente sea suficiente para definir un comportamiento, sentimiento o actividad mental como desviada, anormal o patológica. Ningún comportamiento, sentimiento o actividad mental son por sí mismos patológicos. La presencia de la psicopatología representa un obstáculo para el desarrollo individual de la persona.
antes que categoriales o discontinuos. La presencia de psicopatologías no conlleva necesariamente la ausencia de salud mental, lapsus linguae, anomalías que se producen en el curso de la actividad mental normal, etc. Salud no es solo ausencia de enfermedad, sino también presencia de bienestar. Los modelos en psicopatología. Las diferentes perspectivas teóricas sobre la conducta normal se basan en los criterios que ya antes comentamos y se diferencian entre sí en la mayor o menor énfasis que pongan en cada uno de ellos. Por tanto, los modelos en psicopatología también son múltiples, los cuales son el modelo biológico. La perspectiva biológica asume como principio fundamental que el trastorno mental es una enfermedad. Así, las alteraciones psicopatológicas se producen porque existen anormalidades biológicas subyacentes. El tratamiento deberá corregir esas anormalidades orgánicas. Y en psicopatología siempre se ha considerado a Hipócrates como el predecesor del enfoque médico en una extrapolación del modelo kraepeliniano. Una variedad de circunstancias se dieron cita en el siglo XIX que realzaron el estatus del modelo biológico, como la difusión de la teoría de Kraepelin en el siglo XX. El modelo biomédico mantiene su influencia y se consolida a partir de los 50, cuando se comienza a sintetizar y utilizar distintas clases de drogas psicotrópicas que mostraron su eficacia en distintos trastornos mentales. Bases biológicas de la conducta anormal. Se presupone que la alteración del cerebro es la causa primaria de la conducta anormal o de la anormalidad mental. Los trastornos mentales estarían relacionados con las alteraciones celulares del cerebro. Las alteraciones pueden ser anatómicas, es decir, el tamaño o la forma de las regiones cerebrales puede ser anormal, o bioquímicas, que es decir, alteraciones de elementos bioquímicos por exceso o defecto. A su vez, esas alteraciones pueden ser consecuencia de factores genéticos, metabólicos infecciosos, alérgicos, tumorales, cardiovasculares, traumáticos, entre otros. Según Bush, y en la relación con las causas del trastorno pueden distinguirse tres tipos de enfermedad. Enfermedad infecciosa, es decir, que un microorganismo ataca a un órgano o sistema, gripe, hepatitis, etc. Enfermedad sistémica, es decir, la diabetes. Y enfermedad traumática, es decir, una fractura o condición producida por ingestión de una sustancia tóxica. A partir de los 50 se intensificó el interés por ampliar el modo sistémico de enfermedad a la conducta anormal. La concepción sistémica se vio reforzada por el descubrimiento de sustancias neurotransmisoras y fármacos psicoactivos, considerándose desde entonces que algunas formas de conducta anormal podían deberse a desequilibrios del sistema nervioso. Actualmente existe abundante evidencia empírica de que las sustancias bioquímicas intervienen en muchos trastornos del comportamiento. Los trastornos mentales orgánicos son aquellos que tienen causas físicas claras, como Corea de Houston, enfermedad de Alzheimer, entre otras. Los trastornos mentales funcionales son patrones de conductas anormales sin claros indicios de alteraciones orgánicas cerebrales, como los trastornos de ansiedad, depresión y esquizofrenia. Los estudios sobre el efecto que las drogas tienen en el cerebro han contribuido a que se conozca mejor su funcionamiento en relación a los trastornos mentales que responden positivamente a ciertos psicofármacos. Así, se sabe que las alteraciones en la actividad de diversos neurotransmisores se pueden asociar a distintos trastornos mentales. Si un determinado trastorno ocurre con una relativa frecuencia en una familia, se considera que hay una predisposición genética a padecerla. Se habla así de bases genéticas de la depresión, la esquizofrenia, el Alzheimer, entre otras. También se ha puesto de relieve la investigación epidemiológica sobre los grupos de riesgo, observándose casos de numerosos parientes biológicos de un paciente diagnosticado de una alteración psicopatológica específica que presentan el mismo trastorno. Cuando se presupone una vulnerabilidad orgánica asociada al efecto de agentes externos patógenos, se habla de interacción, predisposición, estrés, también entendida como modelo de diátesis estrés. Modelo conductual.
A principios de los 60, el modelo conductual se perfila como nuevo paradigma de la psicología clínica. Dos factores primarios determinaron su surgimiento. Primero, la madurez alcanzada por la psicología del aprendizaje y segundo, la insatisfacción en el estatus científico y modus operandi del modelo médico. La evolución histórica de la perspectiva conductual ha dado lugar a distintas orientaciones o submodelos. El modelo conductual como alternativa a las inadecuaciones de los modelos médicos, modelos de enfermedad. La insatisfacción con respecto al modelo médico a finales de los 50 y los principios de los 60 se debía tanto a los factores teóricos, epistemológicos y metodológicos como prácticos, rol del psicólogo clínico, diagnóstico y tratamiento. Debilidad de la teoría biomédica. Uno de los principales errores de la psiquiatría consistió en el trasvase del modelo médico de la enfermedad física al campo de los trastornos mentales. Este trasplante significó efectuar una transposición del modelo médico en un problema médico, en un problema no médico. Pero en un serio problema asociado al más ortodoxo modelo biomédico fue su incapacidad para establecer cómo las alteraciones fisiológicas inducen los síntomas psíquicos o comportamentales. Para Willerman y Cohen, el modelo médico hipotetiza la existencia de anormalidades fisiológicas que se han sido demostradas según Sass. En los casos en que exista una alteración orgánica del sistema nervioso central, debería denominarse enfermedad neurológica y no mental. Existen trastornos fuertemente ligados a alteraciones neurofisiológicas, como la esquizofrenia. Puede que en estos casos sea relevante el modelo biomédico, pero en la mayoría de los trastornos psicológicos, los factores ambientales más que los biológicos desempeñan un papel etiológico esencial. Además, en muchos trastornos no existe evidencia de alteración orgánica. Esto muestra una tendencia a orientaciones más psicológicas, pero manteniendo las estructuras básicas del modelo médico. La más importante, la psicoanalítica. Esta corriente y tras no solucionar los problemas de este modelo. Modelo cognitivo, conceptos básicos. En su sentido más genérico, el término psicología cognitiva implica un conjunto de contenidos que son los que guían la investigación. Esos contenidos hacen referencia a la cognición, que implica la consideración del hombre como ser autosuficiente y activo que busca activamente conocimiento y se halla en un proceso constantemente de autoconstrucción. Implica también la aceptación de que los procesos de búsqueda y transformación de la información operan sobre las representaciones internas de la realidad. Limitaciones de la capacidad de procesamiento. El cerebro humano es un sistema de capacidad limitada. Los procesos cognitivos requieren esfuerzo o recursos. Las características de la tarea a realizar, así como las personas, determinan la cantidad de esfuerzo necesario para una adecuada ejecución. Procesamiento selectivo. La mente selecciona ciertos estímulos, situaciones o tareas ignorando otras que podrían perturbar las elegidas al entrar en competencia con ellas. Este estilo de procesamiento se denomina atención selectiva. Otra cosa diferente es que la ausencia de selección consciente implique siempre que no se restringe información. Etapas de procesamiento. Desde el PI se han propuesto distintos modelos procesuales para explicar los etapas de procesamiento. Desde el PI se han propuesto distintos modelos procesuales para explicar los distintos tipos de actividad cognitiva. A pesar de sus diferencias, todos comparten algunas características. Todos los modelos identifican cuáles son los subprocesos más simples en los que puede descomponerse un proceso complejo y elaboran hipótesis plausibles y verificables acerca de cómo están organizados estos subprocesos. Proceso en paralelo. En vez de procesamiento serial, se analiza varios aspectos a la vez, simultáneamente o en paralelo, excepto en los casos en los que la propia naturaleza de la tarea exige un procesamiento secuencial. Esto implica una visión más aceptada actualmente. Pero,
cómo se produce este procesamiento en paralelo implica tener en cuenta tres características del procesamiento humano: la presencia de un procesamiento paralelo contingente, la existencia de jerarquías o estructuras de control y la puesta en marcha de procesos y estrategias automáticas versus controladas. Procesamiento paralelo contingente, modelos bottom-up y top-down, y el papel de los esquemas de la organización del conocimiento. Desde una perspectiva de las etapas de procesamiento, la eficacia de las tareas dependen de que se hayan completado con éxito las tareas de las fases anteriores, por lo que las fases son contingentes unas con otras. Pero varios teóricos cuestionaron esto y plantearon como alternativa que los resultados output de un proceso concreto de una etapa fueran continuamente accesibles para los demás, por lo que una etapa comenzará antes de la previa hubiera finalizado y todas las etapas serían operativas o estarían funcionando simultáneamente. Los modelos bottom-up, de abajo arriba, intentan desvelar cómo se produce el flujo de información desde los niveles inferiores a los superiores, mientras que los modelos de top-down, de arriba a abajo, analizan la información de los superiores a los inferiores. Jerarquías de control. El aprendizaje de habilidades y destrezas motoras está relacionado con el proceso perceptivo. Solucionar un problema requiere casi siempre la recuperación de datos desde la memoria. Uno de los recursos más utilizados para explicar este modo de actuar es el de apelar a estructuras de control. Esta hipótesis supone que las actividades cognitivas están organizadas de un modo jerárquico y en vértice de la jerarquía estaría situada la estructura que controlaría todo el proceso de organización. A su vez, las estructuras situadas debajo controlarían otras inferiores y así sucesivamente. Se habla de control jerárquico. Procesos automáticos versus procesos controlados. Constituye otra posibilidad alternativa, aunque no excluye de lo anterior. Una misma actividad cognitiva puede realizarse de un modo cualitativamente distinto por distintas personas, diferencia interindividual, o por misma persona, diferencia intraindividual. En distintas situaciones, el sistema cognitivo es estratégicamente flexible, pues es capaz de adaptarse o modificarse a ambientes, así como lograr un mismo objetivo siguiendo diferentes rutas. El procesamiento de la información de la psicología cognitiva. Todos los procesos básicos de la psicología cognitiva que se han comentado hasta el momento: capacidad limitada, procesamiento selectivo, etapas de procesamiento, organización jerárquica, etc., son cruciales en la actualidad psicológica. Sin embargo, al psicopatológico le interesa saber no solo cómo funciona la mente, sino cuáles son los contenidos mentales sobre los que trabaja y si produce alguna relación entre el cómo y el qué. Se activan los mismos procesos al recordar algo agradable que al recordar algo desagradable. La psicología cognitiva actual y por tanto la psicopatología tienen importantes raíces también en los ámbitos de la psicología social. Investiga contenidos mentales, actitudes, atribuciones, expectativas, valores, entre otras, que pueden ser o no ser accesibles a la conciencia y con ello modula y da sentido al comportamiento y la actividad humana. Métodos de investigación en psicopatología. En psicopatología, el objeto de investigación se centra básicamente en analizar los fenómenos relativos a la etiología, es decir, a la causa, y al diagnóstico de los trastornos mentales. Existen múltiples objetivos teóricos. Explicación de la conducta anormal. Describir las manifestaciones clínicas características de cada una de las alteraciones de la conducta. Clasificación de los sujetos en diferentes cuadros o categorías nosológicas. La psicopatología se desarrolla a partir de una pluralidad de métodos derivados del propio método científico. El método experimental es el más adecuado para explicar la conducta anormal, puesto que es el más eficaz para determinar las relaciones de causa y efecto. La experimentación permite manipular el ambiente de forma específica y determinar el efecto producido sobre la conducta del sujeto. Para describir y clasificar la conducta anormal, los métodos clínico y de observación han sido las estrategias más productivas. La observación clínica controlada es un método de correlación, ya que finalmente presenta la prueba de una correlación entre dos series de acontecimientos, es decir, dos variables.
No solo es necesario buscar causas para explicar la conducta, también existen razones que son necesarias para comprender la conducta. La investigación psicopatológica ha estado plegada de múltiples problemas teóricos y metodológicos. 3 son las dimensiones básicas de la investigación en psicopatología: los objetivos generales, el propósito que guía al investigador y el control metodológico. Los que integran las 3 dimensiones básicas son nivel de análogo experimental, nivel clínico y nivel epidemiológico. La dimensión epidemiológica tiene 3 niveles. El descriptivo, que examina la distribución de los trastornos dentro de una comunidad, persona, lugar y tiempo. Analítico, identifica causas asociadas a las tasas aportadas por el nivel descriptivo. Y experimental, implica la manipulación de la muestra de sujetos asignando al azar grupos de tratamiento. Clasificación y diagnóstico en psicopatología. Investigación de la psicopatología. Para la investigación en psicopatología es necesario tener en cuenta aspectos importantes a los cuales el investigador se enfrenta que podemos clasificar. Propósito de investigación pueden ser clasificados en etiológico, delimitación de síndromes clínicos diferenciados, tipos de muestra. Los objetivos de la investigación y los tipos de sujetos a emplear resultan factores determinantes de las posibles manipulaciones y control de las variables, lo cual es un elemento condicionante de las características metodológicas del diseño de investigación. Niveles de investigación. Al integrar los objetivos, sujetos y el control de variables es posible diferenciar 3 niveles, en cada uno de los cuales se engloban determinados métodos de investigación. Estos niveles son: nivel de análogo experimental, es el que emplea los métodos experimental y cuasi experimental. Los tipos de diseño utilizados son diseños de grupo factoriales y unifactoriales. Nivel clínico, es el que emplea los métodos experimental, caso único y estudios de casos, y cuasi experimentales y correlacionales. Y nivel epidemiológico, es el que emplea el método correlacional. Métodos de investigación en psicopatología: el método experimental y cuasi experimental. Eficaz al determinar las relaciones causa-efecto y permite manipular el ambiente de forma específica y determinar el efecto producido sobre la conducta del sujeto. Método correlacional, establece relaciones de covariación que se producen entre 2 o más variables. El análisis de datos emplea estrategias multivariadas. Puede emplear modelos de dependencia o independencia. Sistema de clasificación de DSM y caracterización multiaxial. DSM-3 se encuentra relacionado con los criterios de diagnóstico. Se analiza el método y resultados para emitir un diagnóstico. Su diagnóstico se realiza desde el sistema multiaxial, basado en la teoría psicoanalítica. Permite realizar un diagnóstico múltiple. Su estudio se realizó desde la parte empírica. Tercera edición del sistema de clasificación DSM. DSM-4. Es una comunicación abierta que se utiliza entre profesionales. Describe los trastornos mentales. Su versión se encuentra en inglés. Tiene similitud con el CIE-10 en cuanto a diagnóstico y criterio. Su diagnóstico es operacional. Se puede utilizar a la par con el CIE-10. Su descripción es clara para un apropiado diagnóstico. Se creó en metodología descriptiva y todos los criterios se encuentran codificados en la 4ª edición del sistema de clasificación DSM. El DSM, en su 5ª edición, pretende fomentar la fiabilidad y validez de los criterios diagnósticos que se utilizan en la psiquiatría, dadas las críticas que tradicionalmente recibe esta por ser una especialidad en menor peso científico en comparación con otras. En pocas palabras, el DSM-5 busca la reformulación de los trastornos de la personalidad, ya que es la clasificación actual de los trastornos de la personalidad en el DSM-4-TR.
No se evidencia claridad en la clasificación de dichos trastornos en cuanto a definición operativa, la descripción y clasificación, la relación con los rasgos de personalidad, el punto de corte entre normalidad y anormalidad, entre otras, lo que exige un nuevo planteamiento de anomalías.